La negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresan a dar clases en Oaxaca. Coinciden empresas de aplicaciones móviles y taxistas en renovar las reglas de movilidad vigentes en la capital del país. Lo que queremos es buscar un esquema de equidad, un esquema de piso parejo, en donde si en un momento dado la ciudadanía determina que debe haber otro sistema de transporte en la ciudad que les permite mayores ventajas, pues desde luego que tenemos que emparejar el piso con los taxistas actuales. Avanza México en la nueva edición del Índice Global de la Paz. Comisión Europea busca integrar pagos fiscales para evitar la evasión de empresas transnacionales. Reserva Federal ajusta rango de crecimiento económico de Estados Unidos. Tiroteo al interior de una iglesia afroamericana en Carolina del Sur deja 9 muertos en Estados Unidos. Comenzamos con el análisis. Buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 18 de junio. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Hace escasos 15 minutos se difundió la encíclica papal, que es el documento más alto que puede dar a conocer o que puede elaborar un papa. Esta encíclica de 192 páginas que se llama, traducción muy libertaria de mi parte, muy libertina también, es al cuidado de nuestra casa. Tiene que ver con el calentamiento global y lo que establece algo muy importante el Papa Francisco es la urgencia a todos los países industriales a cambiar sus estilos de vida y su consumo de energía para evitar que la devastación del ecosistema. Es muy importante esta definición porque la gran lucha por el control de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo está entre los países industriales y los países emergentes, particularmente China, la India y Brasil, que dicen, ustedes tuvieron 100 años de industrialización y nadie los frenó. Ahora quieren que nosotros, que estamos camino a la industrialización, cortemos toda nuestra posibilidad de desarrollo. Entonces el Papa, no hay duda, ¿en dónde se coloca? Se coloca en el lado de los países emergentes, se coloca en contra de las naciones industrializadas. ¿Cuál es el principal país que se opone a esto de las naciones ricas? Estados Unidos. Por eso es un tema de tanta importancia dentro de Estados Unidos. Dos aspirantes a la candidatura republicana ya dijeron, no nos interesa lo que está diciendo el Papa, es incorrecto lo que dice el Papa. Hay que recordarle al auditorio que esto apareció como una filtración en el Washington Post a principios de semana. Había mucha molestia por parte del Vaticano de la filtración, porque hoy era el día que se iba a hacer el anuncio. Y también esta semana hizo otro comentario muy interesante el Papa, que dijo, defender a los pobres no es ser comunista. Que también, porque se ve que ya está empezando a surgir, aún dentro de la misma iglesia, pues estas acusaciones contra el Papa, de que es demasiado, pues, no sé, que es un comunista, que básicamente es un socialista. Bueno, sí. ¿Por qué no dicen simplemente es un jesuita? Pues es muy consistente con lo que son y han sido a lo largo de la historia de la iglesia los jesuitas, por eso no los querían en el papado. Claro. Porque precisamente siempre tienen esta opción por las clases más desprotegidas. A fin de año viene la reunión en París en donde se va a firmar un nuevo protocolo de cambio climático que va a suplir al tema de Kioto, y esto también... Bueno, esto da una serie de argumentos porque la encíclica papal no va dirigida únicamente a los católicos, va dirigida a todas las personas. Muy importante este documento del Papa, que ha sido noticia de primera plana en el mundo, no en México, qué casualidad, en todo el mundo, noticia de primera plana. Ese pequeño comentario sarcástico que acabas de hacer, Raimundo Rivapalacio, ¿podías tú interpretarlo para
¿Por qué? Porque todo el tiempo nos vemos al ombligo. Sí. O sea, pensamos que los asuntos municipales son más importantes que los asuntos Raimundo, yo pensé que ibas a decir porque hay una división por parte de la jerarquía católica mexicana que no necesariamente... No, hombre, la jerarquía católica está pensando qué va a escribir en el semanario Desde la Fe el próximo domingo para ver cómo le pega al presidente. Estos temas que son importantes... No, hombre, no. Pecata minuta. No. Están viendo a ver... ¿Con qué grupo de empresarios se van a España a seguir disfrutando de la vida? No. También hay que decirlo, qué buena estrategia diplomática tiene el Papa, porque como va a estar visitando Estados Unidos en septiembre, ya están marcando la agenda. No, pero quisieron reventar esto. Sí. No, la Iglesia Católica en Estados Unidos, que tiene que ver mucho con partidos, con los republicanos, particularmente los republicanos, quisieron reventar esto. Generaron, o sea, ya visto lo que ha venido sucediendo en los últimos días, porque no sabíamos exactamente el lunes cuál era la motivación, la filtración, y hasta subrayamos aquí, hay que ver en dónde está firmado. La nota estaba firmada en Washington. Pero también entonces, donde se encuentra la US Catholic, la Confederación Católica de Estados Unidos. Ahora, también Barack Obama, o sea, por lo menos esta Casa Blanca está encantado con esta propuesta del Papa, porque le ayuda a Barack Obama y la agenda que tiene en contra del medio ambiente, que ha tenido muchísimo. Sí, porque quisieron reventar esto, los sectores más conservadores a través de esta filtración, muy importante la filtración, fue muy buena nota que tuvo el Washington Post. Al día siguiente el New York Times retoma y se lo lleva a primera plana, en la parte de arriba, del lado izquierdo, la primera plana, es muy importante dónde se publica, no nada más que se publique en primera plana, sino en dónde se publica. Y si se publica en las partes superiores, es algo que normalmente todas las personas cuando ven el periódico sin comprarlo, lo van a ver. Bueno, también en Estados Unidos, ¿qué es lo que se dio anoche? Pues un joven blanco en sus 20 años atacó una de las iglesias afroamericanas con mayor historia en Estados Unidos, fundada en 1816, esta iglesia en Charlotte, en Carolina del Sur, y lo que tienen es un saldo de 9 muertos. Este joven disparó durante un servicio evangélico anoche en esta iglesia. Hay una búsqueda de este joven. Ya las autoridades en Charlotte están diciendo que se trata de un crimen de odio. Un crimen de odio, 9 personas muertas. Esto es terrible. Charlotte, Carolina del Sur, las Carolinas, forma parte de este cinturón de estados del sur que se quedaron en la guerra civil y que se siguen asumiendo como confederados. Es la región más conservadora de Estados Unidos. Carolina del Sur y Carolina del Norte han producido algunos de los políticos más influyentes, más reaccionarios en la historia de los últimos 100 años en el Capitolio, en Washington. Vámonos al país informativo que nos proporciona la agencia Intel. De 35% de los impactos. Ayer en un evento con la comunidad libanesa, el presidente Peña Nieto, que sería rebosante, sería feliz, dijo que la mayoría priista en el Congreso es resultado directo de la economía, de la mejoría de la economía, y cita los indicadores que nosotros subrayamos aquí la semana pasada del incremento en la venta de automóviles en el mercado interno, el incremento en el consumo, de acuerdo con los datos de las tiendas de autoservicio y departamentales. Cita también como pese a que el aumento gradual, lento, de la generación de empleos, dicen es que no es cierto porque el Instituto del Seguro Social dice que se redujeron. No, se ha reducido el crecimiento, no se ha ido a los negativos. Va lento y eso es lo que dice el presidente de la República. Fue la economía lo que determinó el voto de los mexicanos por el PRI. Importante decir que el PRI hizo una estrategia en la cual quitó al presidente como un activo en las contiendas electorales, entonces reforzó la parte de la economía. Hay que recordar los spots del PRI, reforzó la parte de la economía, le transfirió los beneficios económicos como tarifas de electricidad y también las tarifas de telefonía al PRI. No mencionó en absoluto al presidente. ¿Y qué sucedió? Bueno, hasta en la frontera norte ganó mayoritariamente el PRI con una diferencia como de 2-1.
Yo creo que valdría la pena retomar los comentarios que hizo ayer el presidente del PRI aquí en el primer café. Si recuerdan, porque dijo cosas muy interesantes César Camacho, que a veces es muy bueno, es muy difícil entrevistar a César Camacho y sacarle información que pueda hacer nota, pero dijo una cosa ayer que el tema del PRI es que nosotros estamos muy identificados con el poder y tenemos que hacer como distanciarnos. Fue lo que dijo. Pues es lo que hicieron las campañas. Cuando se dieron cuenta que los negativos del presidente podían tener un impacto sobre las campañas del PRI, sacaron al presidente. Sí. O sea, no lo metieron, y yo creo que el error en las estrategias de los partidos de oposición es que no hicieron una buena campaña para transferir los negativos del presidente al PRI. Sí. El resultado, pues traen la mayoría en la Cámara de Diputados. 27% de los impactos muy vinculado con este discurso es la declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que dice: estamos mejor que en 1987. Por supuesto que estamos mejor que en 1987. Espero que sí, doctor Videgaray. Bueno, pero por supuesto que sí. Todavía en esos años, pese a todo, pues estábamos viviendo digamos ya la parte final del gobierno de Miguel de la Madrid, que tuvo de todo. Tuvo crisis económica mundial, tuvo crisis petrolera terrible, tuvo, es decir, bueno, es que ¿por qué 1987? Bueno, porque es mucho mejor decir 1987 que decir 2003 o 2009. Hace 2 semanas se refería precisamente a las crisis de los 80s que seguían afectando a la economía actualmente. Ahí está. Es un seguimiento de ese mismo comentario. Exactamente. En 1987, ¿qué sucedió? Pues uno de los cracks de las bolsas. Claro. ¿No? Fue 29, 87, 2009. El último crack de la bolsa, terrible. El gran crack fue en el 2009 con Felipe Calderón, que por cierto, la derrota del PAN en las elecciones del 2009 se debió a la economía. Claro. Entonces, pero aún así, el PAN cayó a 27%, hoy está más bajo. El PRI casi cae a ese nivel. 19% de los impactos, bueno, sigue la polémica por, diría Ana María, los memes. Trump, el canciller mexicano, le dice a Donald Trump simplemente: es un ignorante. ¿Verdad? Y bueno, yo no sé por qué nadie ha dicho en la estructura política. Me encantaría escuchar al presidente, a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, o a los expertos en la parte política de política exterior, decir cuál es la razón de la molestia de Donald Trump. O sea, no es un ignorante, es un ardido, porque un juez de Baja California falló en contra de él porque él y sus hijos cometieron un fraude y negligencia que hizo perder a decenas de millones de dólares a decenas de personas que compraron un condominio cerca de Rosarito, en Baja California Sur, timándolos. Eso es lo que sucedió. Que fue porque los timó. Estábamos comentando antes de entrar al aire. Lo interesante, o tal vez lo bueno, de que se haya declarado como candidato es el escrutinio que va a haber sobre las finanzas de Donald Trump. Por fin va a resultar y va a resaltar que es un bandidazo, es un criminal. ¿Por qué no cambiar la discusión? Decir, en lugar de que sea ignorante, es un pillo. ¿No? Entonces, es un pillo, punto, ya, está bien. Entonces, un pillo, hablando de pillos, pues a ver quién es peor pillo, el que se reconoce y va a la cárcel, o el que es un pillo de cuello blanco y hasta se paga sus programas. Y fue tan sencillo, le dice a toda esta gente: denme dinero, lo voy a invertir en México, en unos apartamentos, pero hay que hacer una negociación. Entonces, hacen la negociación. No hubo la negociación, creo que no pudieron conseguir el terreno, no sé qué fue lo que pasó, y dijo, pues ni modo. La segunda torre. Me llevó mi nombre. Perdone, ya, pues no, ni modo, ese es el problema de invertir. Por cierto, todas las personas que viajen de Tijuana a Ensenada, Rosarito, pueden ver el desastre de Donald Trump. Es un edificio del lado derecho, tiene una vista muy bonita hacia la bahía de San Diego. Ahí está. En obra gris. Sí. Ahí está Donald Trump y el origen de su molestia contra los mexicanos. 13% de los impactos, esto tiene que ver mucho con la fotografía, con la imagen en los periódicos, es la Copa América. Derrota Colombia a Brasil, que de sí
es una nota importante. 1-0 terminó en golpes el partido y prácticamente también Neymar, la estrella de Brasil, fue expulsada, terminó en un intenso intercambio ahí de golpes interesante, y Colombia le gana 1-0 a Brasil, que es la nota. La pachanga que hubo ayer en Colombia, o sea, el aguardiente, no, sí, es una gran victoria para los colombianos, no, o sea, es nomás agregarle más otro golpecito ahí al país, bueno, a Dilma, sí. O sea, porque este tipo de cosas se transfieren al presidente o la presidenta. Sí, 4% de los impactos, pues cada día nos sorprende más la información y lo mucho que nos han timado las autoridades educativas federales. Hoy lo que están reportando los medios de comunicación, que tiene este 4%, es que quien controla la nómina de los maestros disidentes es la coordinadora de los maestros disidentes. Entonces, ¿por qué nos dijeron que no les iban a pagar y que esa es la razón por la cual primero se iban a ir y luego no se fueron? Y luego el secretario de Educación dijo, bueno, es que pues sí les tuvimos que pagar porque no tenemos nosotros el control de las nóminas, y entonces le transfiere la responsabilidad del secretario de Educación a los gobernadores. Y hoy nos enteramos que no son los gobernadores, que es la propia dirigencia sindical magisterial. ¿Cuál es lo más sorprendente de esto? Quien tiene ese control, o quien antes de la reforma educativa, esto se procesaba a través del Sindicato Nacional. ¿En qué momento pasó el control de las nóminas del sindicato, que tiene la toma de nota ante la Secretaría del Trabajo, a la coordinadora, que es un grupo de presión? Es de los grandes misterios de las negociaciones entre el gobierno federal y la disidencia magisterial en los últimos 3 años. Los maestros faltistas se encargan de reportar sus inasistencias, esto dijo la autoridad educativa de Oaxaca. Claro, ¡qué padre! Entonces ¿sí? Le está diciendo al secretario de Educación, ¿qué le reclamas al gobernador Gabino Cue? Sí. Si el dinero no va a él, va directamente a ellos. Esto, lo que dijo el secretario de Educación ayer, pues contagió y animó a que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sacara un exhorto para llamar a comparecer a los gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que esa es la zona original de la coordinadora, para que expliquen este tipo de procedimientos. Ya vemos la respuesta de Oaxaca. Pues vamos si quieren, pero el tema no lo tenemos nosotros. Iremos a decir exactamente lo que ya se dijo. El dinero no viene a través nuestro, va a través de los institutos de educación, y al final de cuentas es dinero que sale de la Secretaría de Educación Pública de acuerdo con la reforma educativa. Bueno, pues este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelligence, que no refleja toda la conflictividad que se está viendo en la política mexicana. Ya hablaremos más adelante de este pleitazo con las botellas rotas tipo de cantina dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Eso está buenísimo. No, eso sí, y eso te da a entender qué es lo que nos sigue en los siguientes 3 años en todos estos procesos electorales. El Financiero trae en la portada de nuevo retomando el tema de los maestros, sueldos millonarios a maestros en vandalismo, sección 22. Algunos líderes del magisterio cobran en la SEP y en el sindicato y han participado en plantones, boicots, quema de boletas y robos. No es nada nuevo, pero de todos modos son el tipo de notas de que sigue sorprendiendo y sigue ofendiendo y sigue pues un poco... Pues el tema de aquí es, y vuelvo a repetir lo que ha dicho nuestro compañero Paco Abundis en esta mesa, si hay un momento en donde está desprestigiado, no solamente la CENTE, sino yo diría el magisterio en general, por el comportamiento de la CENTE, porque no es un tema de todos los maestros del país, es hoy. O sea, sería el momento en que el gobierno federal pudiera tomar pasos contundentes para empezar a controlar un poco este tipo de situaciones. Yo no sé por qué no ha habido una demanda en contra del gobierno federal para proteger. Aquí están las fotos de los salarios que tienen estos maestros, estos líderes de la CENTE, que son, por ejemplo, Francisco Villalobos, lo habíamos comentado ayer en una nota también de organización de la CENTE. Mira lo que sí. Oye, mira cómo se ve. Sí. Sí. Se busca, dice. Sí, también ahí la nota sí es bastante, insinúa ciertos comportamientos, no vas viendo la foto, pero sí yo creo que sería el momento más apropiado para empezar a tratar de controlar esta situación. El gobierno federal tiene 3 años
para poder por lo menos dejar como legado que los niños de Oaxaca puedan tener un año completo de clases, o sea, lo que les toca, ¿no? Eso está en el Financiero. En información internacional me gustaría resaltar 2 notas que tiene The Guardian y El País, obviamente diarios europeos, con respecto a la deuda de Grecia, en la que cada vez se ve más difícil que vayan a poder pagar. El día de hoy The Guardian en su primera plana tiene un encabezado que lee: Grecia no puede pagar, no va a pagar. En ese sentido, hacia final de mes, el día de ayer, el Banco Central ya griego hablaba por primera vez acerca de la posibilidad de caer en un impago y a partir de ahí que Grecia pudiera significar la primera salida del euro y lo simbólico que esto sería. Están teniendo un seguimiento muy importante a toda la negociación de la deuda de Grecia, a ver si de aquí hacia el final de semana puede haber algún tipo de acuerdo y si no, hacia final de mes para evitar que Grecia salga de la zona euro. Y por otra parte, el Washington Post, una nota interesante, el gobierno estadounidense, la tesorería, el Departamento de Tesorería anunció el día de ayer que por primera vez va a tener un billete estadounidense a una mujer, en el rostro de una mujer en el billete. Por lo general los billetes estadounidenses tienen a los presidentes norteamericanos, a George Washington, a Abraham Lincoln y demás, y ha habido un movimiento importante en redes sociales y demás porque se le dé un reconocimiento a las mujeres en Estados Unidos como parte también del tema gobierno, y ya anunció ayer el Departamento de Tesorería que para el año 2020 ya tendrán una mujer en el billete de $10. Creo que es un tema ahí que 2020, o sea, 2020. Esto es en 5 años, o sea, ni siquiera va a estar este presidente, pues, a lo mejor ya van a tener una presidenta. Todavía también no es saben. como mandar un mensaje, Sí. ¿no? ¿Tú Asumiendo que recuerdas eso ya va a la suceder. enmienda 36 en Estados Unidos? La enmienda de Constitución. La enmienda 36 tiene que ver con la igualdad de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. No se ha podido pasar. Sí, Es una enmienda que todavía no se... Ya. sí, no se ha podido. 32, Sí, no 36, sí. la enmienda 32, es decir, en Estados Unidos, por ley, las mujeres no son iguales. Por en la Aquí Constitución. en México sí. tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Sí. Y no es un tema de discusión. No. ¿Qué mujer piensas que podría aparecer quizá en el billete de... Pues ese es Rosa el Parks. gran- Bueno, Sí. ¿quién es Rosa Parks? Rosa Parks es aquella mujer afroamericana que es un símbolo en la lucha por los derechos civiles, Sí. porque cuando en el sur de Estados Unidos decían negros, perros y mexicanos en la parte de atrás, ella se sentó en el autobús y se negó a levantarse. Rosa Parks es un emblema de la lucha de los derechos civiles. Está también Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, y por mucho tiempo se considera una figura clave en términos de pilar del presidente Roosevelt, uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, y a veces con una enorme influencia sobre los asuntos de política Bueno, pública. fue embajadora, fue la primera embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas cuando se crea las Naciones La Liga de las Unidas. Naciones. Está Susan B. Anthony, yo creo que ya no va a ir porque ya su cara parece en monedas. Entonces ella ya tiene su monedita, ¿verdad? Entonces que vengan las nuevas. Pues ahí está lo que tiene el día de hoy el país de la agencia Intelite, las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Inundaciones y encharcamientos. 50% de los encharcamientos son provocados por la basura. 86,000 toneladas de desechos se producen diariamente en México. 13% de ellos se encuentran en las calles. El dato útil para comentar en el café.